Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Hoy vamos juntos a Caná de Galilea, la ciudad donde Jesús realizó su primer milagro, donde transformó agua en vino. ¿Pero era realmente vino o jugo de uva? Vamos a conocer este lugar y también descubrir un poco más sobre si era jugo o vino. Entonces, si están preparados, comencemos. Hemos llegado a Caná de Galilea, o como se conoce hoy en día, Kfar Caná. Kfar significa el pueblo, así que hoy en día se conoce como el pueblo de Caná. Muy diferente a como era en los tiempos bíblicos, la Biblia dice que Caná era la ciudad principal y Nazaret era una pequeña ciudad, un pequeño pueblo cerca de aquí. Nazaret sigue estando cerca de aquí, a 20 minutos en coche, pero Caná se convertirá en un pequeño pueblo y Nazaret se convertirá en la ciudad más grande e importante de toda Galilea. Es decir, los roles se invierten y en Caná hoy en día viven un poco más de 20,000 personas. Y aquí en Caná de Galilea también nació y vivió uno de los apóstoles. Como está escrito en Juan capítulo 21, 2, estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado Dídimo, y Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Entonces aquí se construyó esta iglesia en honor al apóstol Natanael, también conocido como Bartolomé. Desde esa época era común que las personas tuvieran más de un nombre judío y también un nombre más internacional de la época. Otro ejemplo, por ejemplo, es Pablo, que el nombre internacional que conocemos hasta el día de hoy más es Pablo, pero también era llamado Shaul, Saulo en hebreo. Y así vemos a Pedro también con el nombre en hebreo Shimón, y muchos otros apóstoles también tenían 2 variaciones de su nombre. Y mientras estamos en camino a la iglesia de la boda, el lugar donde Jesús realizó su primer milagro, es importante recordar que Él realizó 2 milagros aquí en Caná. El otro milagro es el milagro de curación, como está escrito en Juan 4, la segunda vez que Jesús fue a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí un noble, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Al oír que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a verlo. Y le rogó que bajara y curara a su hijo, porque ya estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no ven señales y milagros, no creerán. El noble le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó en la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras él bajaba, sus sirvientes salieron a su encuentro y anunciaron diciendo: tu hijo vive. Y nosotros no somos los únicos que vinimos a visitar la iglesia hoy. Ya desde el fondo se puede escuchar a un grupo llegando. Ellos son un grupo de cristianos de Eritrea. Y yo creo que es genial que en la canción podamos reconocer una palabra, que es la palabra Caná. Y esto nos muestra que la fe no tiene fronteras ni idioma. Música. Y aquí frente a nosotros ya vemos la iglesia de la boda. La iglesia fue construida sobre el lugar donde ocurrió la boda, donde Jesús transformó el agua en vino o en jugo. Hablaremos de eso al final. Pero este lugar es muy especial debido a ese milagro y por eso miles de personas vienen aquí cada año para casarse.
Entonces, en un día normal, si llegan a esta iglesia, verán a novias pasando de un lado a otro. Quiero decir, hay amor en el aire, espiritualidad en el aire, y sin duda alguna es una iglesia única. Entonces, vamos a entrar y conocer un poco de la iglesia moderna y luego hablaremos también del milagro en sí. Esta iglesia fue construida en 1881 y creo que es la primera vez que entro aquí y no está sucediendo ninguna boda ni renovación de votos matrimoniales. Es realmente diferente ver este lugar tan vacío. Y esta iglesia fue construida sobre restos más antiguos que vamos a ver juntos ahora. ¿Pero qué se encontró? Se encontró una casa de la época de Jesús que fue utilizada entre el siglo I y el siglo IV, lo que tiene mucho sentido, ya que en aquel tiempo la mayoría de los matrimonios se realizaban en casa. Encima de esta casa se encontró una sinagoga bizantina que no ha funcionado durante mucho tiempo, y encima de esa sinagoga se encontraron restos bizantinos. Se encontraron algunas tumbas y también se encontró un ápice. El ápice es la parte principal de la iglesia, donde se encuentra el altar, indicando que sí, los cristianos venían aquí a orar desde los tiempos bizantinos y más tarde, en el periodo de las cruzadas, se construirá aquí una iglesia y encima de todo eso, la iglesia moderna que acabamos de ver, pero estoy segura de que quieren ir conmigo a ver los restos de los tiempos de Jesús, así que vamos. Ahora llegamos al nivel de la ciudad en Brasil, el vino. Y María va y dice, Jesús, se acabó el vino. Y él va a responder, ¿aún no ha llegado mi hora? Hasta ese momento recordamos que Jesús no había comenzado su vida pública y por eso hasta ese momento no había llegado su hora. Pero María va a decir, hagan todo lo que Él ordene. Y entonces Él ordena llenar 6 tinajas de agua, no jarrones, tinajas. ¿Esto es una tinaja? Las tinajas son depósitos de agua. Y no es cualquier tinaja, gente. Aquí en las excavaciones arqueológicas se encontró ella. Entonces hay teorías que dicen que tal vez esta sea una de las 6 tinajas originales. Y esto encaja muy bien con el texto bíblico, que dice que las tinajas eran para la purificación de los judíos, es decir, un depósito de agua utilizado para purificar objetos o las manos de los judíos que estaban en la ceremonia. Y estos depósitos en esa época estaban hechos de piedra. Así que tiene mucho sentido que esta sea la tinaja original o que sea una igual a esta. Y por eso, gente, quitando de sus cabezas esa imagen de las 6 jarritas, y sí, 6 tinajas, se calcula que en cada tinaja podía caber hasta 100 litros. Entonces imaginen a los sirvientes ahora, sin entender lo que está sucediendo, viniendo y llenando ahora, quizás hasta 600 litros de agua. ¿Y cómo está escrito en Juan 2? Y Jesús les dijo, sacad ahora y llevad al maestro de sala, y llevaron. Y en cuanto el maestro de sala probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía, aunque los sirvientes que habían sacado el agua lo sabían, llamó el maestro de sala al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el buen vino. Jesús comenzó así sus señales en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Este pasaje nos muestra que no solo Jesús hizo vino,
sino que hizo una gran cantidad y de la mejor calidad. Pero lo más importante, en mi opinión al menos, es que quienes presenciaron el primer milagro fueron precisamente los sirvientes, las personas más simples que estaban en la casa, que vieron cómo se colocaba el agua y salía el vino de las tinajas. Y ahora vamos a hablar de la cuestión tan polémica de si el vino era realmente vino o si era jugo de uva. Pero lo primero que quiero decir, gente, es que mi respuesta no significa si deben o no deben beber vino, deben beber alcohol. Eso es una cuestión de cada iglesia, cada comunidad y cada persona. Dicho esto, lo que vamos a usar hoy son los hallazgos históricos y arqueológicos y los textos bíblicos para entender mejor lo que se bebía en esa época. Vamos a empezar por una cuestión más aceptada por la mayoría, que sí existía vino alcohólico desde los tiempos bíblicos. Podemos empezar incluso con el libro de Génesis. Noé, ¿él va a tomar vino y emborracharse? También conocemos a las hijas de Lot, que van a emborrachar a su propio padre. Vemos varios pasajes que voy colocando aquí arriba para que ustedes también vean exactamente a qué pasajes me refiero. Que el vino alcohólico y las bebidas alcohólicas existían y que sí podían embriagar. Y por eso incluso había un tipo de personas que eran los nazireos, que tenían un voto de abstinencia, que tenían un voto de no beber vino y bebidas alcohólicas. A pesar de que la Biblia nos habla de la existencia del vino, está completamente en contra de la embriaguez. Y este es un punto muy importante, como vemos en Efesios. Y no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino llenaos del Espíritu. Y ahora hablando específicamente de los tiempos romanos, de la época en que Jesús vivió, sabemos que existían muchos tipos de vino en el Imperio Romano. Más específicamente Plinio el Viejo, que era un escritor e historiador romano, cita más de 150 tipos de vinos alcohólicos. Uno de ellos se llamaba Possum, que era un vino hecho de uvas pasas. Sí, es un vino muy diferente al que conocemos hoy en día, pero se secaban las uvas y luego se producía un vino que tenía un sabor muy dulce, pero que sí era alcohólico. Y encontramos en excavaciones arqueológicas aquí en Israel, en Lachish, jarrones de ese mismo tipo de vino, vino de uvas negras, como ellos lo llaman, es decir, vinos de uva pasa. Entonces sabemos que existía vino alcohólico desde los tiempos bíblicos y que los romanos eran grandes fanáticos del vino, tenían muchos tipos de vino y solían beber bastante. Ahora, ¿por qué bebían tanto vino? Porque el agua en los tiempos antiguos no siempre era potable, a menudo estaba contaminada y por eso el vino alcohólico ayudaba a hacerla más saludable, por así decirlo, menos contaminante, es decir, hacía que las personas tuvieran menos problemas intestinales, mataba bacterias y ayudaba en la salud pública. Pero no bebían vino como nosotros imaginamos el vino en la actualidad. Y sí, los romanos solían diluir su vino. Podría ser una parte de vino por 2 partes de agua. O, como Plinio el Viejo decía, una parte de vino por 8 partes de agua. Quiero decir, bebían bastante, pero su vino estaba extremadamente diluido. Incluso Pablo habla de vino diluido para evitar enfermedades, cuando le dice a Timoteo que no solo beba agua, sino que diluya un poco de vino por las enfermedades y por el estómago. Pero hablemos más específicamente de las tradiciones judías en relación al vino. Sabemos que la tradición judía en los tiempos bíblicos y hasta el día de hoy es servir vino alcohólico en las bodas. También lo sabemos por el propio pasaje del milagro de la boda en Juan 2:10, cuando está escrito que el dueño de la fiesta dice que siempre al principio se daba el mejor vino. Y cuando las personas ya habían bebido bien, entonces se daba el vino más barato.
¿Qué quiere decir bebido bien? En griego, en el original, está escrito metuo, que es otra palabra para embriagados. Eso significa que las personas bebían y cuando ya estaban un poco ebrias, empezaban a dar el vino barato. Imagino que haya gente que también haga eso hasta el día de hoy. Pero cuando el dueño de la fiesta recibe el vino que Jesús hizo, sin saber de dónde había venido, dice que este vino es mejor que el mejor vino que había en la fiesta. Y la tradición de buenos vinos y jugo de uva continúa hasta el día de hoy aquí en la región de Caná y en Galilea. Y ahora vamos juntos a un lugar que tiene vino de Caná. Ahora llegamos a la tienda de Anuar, que son una familia de árabes cristianos aquí en Caná, que han estado aquí por generaciones y generaciones. Anuar en árabe significa luz, entonces sería como el nombre Lucio en español. Y ahora nos van a mostrar cómo producen el vino aquí en Caná. Tienen vino con y sin alcohol. Y por supuesto no podía venir aquí y no probar un poco de vino, entonces Shalom Anuar. Shalom, shalom. Le pedí que nos pusiera un poco de vino de Caná, pero sin alcohol. Primero por el bebé, pero aquí podemos ver que hay vino sin alcohol, que es usado por algunas iglesias. Hay vino con alcohol, hay para todos los gustos y también para todos los bolsillos. Estamos viendo aquí, por ejemplo, el vino que tiene 15 años de edad. Y algo muy diferente que hay aquí son estos vinos que están hechos de granada y no de uva. Y quiero enseñarles ahora una palabra en hebreo que es lechaim, que significa a la vida. Y es así como brindamos entonces el lechaim. Entonces un poquito de vino de caña para endulzar nuestro día, el lechaim a la vida y a la salud de todos. Como vimos, el vino en tiempos bíblicos podía ser alcohólico, también podía ser diluido con agua, pero la Biblia habla claramente contra la embriaguez. Y por eso tenemos que poner este punto muy claro. Beber y emborracharse no son lo mismo. Y la Biblia nos dice que no nos embriaguemos, pero lo más importante de esta ciudad es que aquí en Caná de Galilea ocurrió el primer milagro de Jesús que abre las puertas a su ministerio y a su vida pública y a toda esta región de Galilea que verá tantos y tantos milagros. Si quieren conocer más de la Tierra Santa, de Israel y de los milagros aquí en Galilea y en todo el país, no olviden suscribirse a este canal y estén atentos. Todos los miércoles y domingos hay videos. Un beso y hasta la próxima.